La contestación. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Señor presidente, señoras y señores diputados, señor Beamonte, coincido con usted en que efectivamente estamos mal, pero no estamos peor que los demás. Es más, en muchos aspectos estamos mejor que la mayoría y, desde luego, tenemos más fundamentos, más ideas y más recursos para superar la situación que la mayoría. Lo que hace falta es creer en Aragón, creer en los aragoneses, creer en las instituciones y no ponerse de perfil ante los problemas, que es lo que tradicionalmente ha hecho el Partido Popular y sigue haciendo usted como líder del Partido Popular en este momento. Decía usted que los aragoneses requieren un gobierno que les ofrezca seguridad frente a la COVID y frente a los destrozos económicos que la COVID está ocasionando. Creo que la trayectoria de este Gobierno desde el principio ha sido perfectamente clara en el sentido de ofrecer seguridad. No hemos escatimado recursos, como dije ayer, no nos ha temblado la mano para tomar medidas y los aragoneses las han entendido. No como usted, que parece que no las ha entendido, parece que usted establece otro tipo de prioridades respecto a la salud, y los aragoneses también han entendido que, a la luz de las disponibilidades económicas del Gobierno, la reacción ha sido la adecuada en tanto en cuanto había que preservar, en tanto en cuanto había que sostener el tejido productivo. Habla usted de la soledad en la que me siento respecto a mis socios. Soledad será la que tendrá usted respecto a otros compañeros de partido suyos. Yo, respecto a mis socios, me he sentido siempre muy acompañado. La COVID incluso ha estrechado los lazos entre los distintos miembros del Gobierno, que si cuando empezamos esta singladura podíamos albergar algún tipo de duda respecto a su funcionamiento, en este momento, un año después, ya no tenemos absolutamente ninguna, porque fue hecho con tal franqueza el pacto, con tanta honradez y con tanta sinceridad, que incluso se sabía cuáles eran las discrepancias. El cuatripartito aprobó presupuestos en tiempo y forma, cosa que hacía tiempo que no ocurría. Va a volver a aprobar otra vez presupuestos en tiempo y forma, lo cual es la mejor señal de la salud política de un Gobierno. El cuatripartito, el señor Beamonte, incluso está haciendo esfuerzos para tratar de resolver las contradicciones que existían en las posiciones de unos y otros socios. Ejemplo, Castanesa. Un asunto respecto al cual hace muy pocas fechas llegamos a un acuerdo. El cuatripartito ha demostrado, en definitiva, que es perfectamente capaz, por parte de cada uno de sus miembros, de poner por delante de sus intereses de partido el interés de Aragón, en un ejercicio del que yo presumo cada vez que tengo la ocasión de hablar con cualquier miembro del Gobierno de España o con cualquier miembro de comunidad autónoma. Por cierto, hay algunos presidentes autonómicos de España que envidian la salud política del Gobierno de Aragón, porque con sus socios, y estoy hablando de gobiernos del Partido Popular, no gozan exactamente de la misma relación ni de la misma estabilidad política. Señor Beamonte, buena parte de las apreciaciones que usted hace sobre lo que ocurre en Aragón, yo las tengo que compartir porque son verdad. La situación en la que en este momento están muchos sectores económicos, la situación en la que están los enfermos ingresados en los hospitales. Ayer me refería a ellos con todo el afecto del que soy capaz. La situación del sistema sanitario, pero, señor Beamonte, he hecho en falta en sus palabras algo más de justicia y de ecuanimidad, porque las mismas críticas que me hace a mí se le podrían hacer a cualquier otro presidente autonómico de este país, exactamente las mismas, y sea el presidente autonómico del color que sea.
Hemos estado mejor, peor. Ha habido comunidades autónomas que han estado peor o mejor en un momento determinado. Entre nosotras ha habido solidaridad, me refiero a las comunidades autónomas. Entre nosotros ha habido intercambio de información, ha habido generosidad, ha habido lealtad, una generosidad y una ecuanimidad que he hecho en falta absolutamente por su parte respecto a este Gobierno. Porque la lealtad, porque la colaboración, señor Beamonte, no puede ser de proclamación, como es su caso, no puede ser retórica, tiene que ser real. No se puede estar en misa y repicando, señor Beamonte. No se puede tender la mano y a la vez morder la mano que el Gobierno te está tendiendo en un momento determinado. Señor Beamonte, la estrategia aragonesa de recuperación social y económica fue y sigue siendo un logro magnífico de la política aragonesa. Y, desde luego, uno de los artífices de esa estrategia es, sin ningún tipo de duda, el Partido Popular. Algo que yo he agradecido antes, sigo agradeciendo ahora y seguiré agradeciendo, porque me parece un magnífico instrumento para superar la situación sanitaria, para superar la multicrisis en la que estamos instalados. Y me parece injusto que usted diga que la estrategia no se está convirtiendo en hechos reales. Claro que se está convirtiendo en hechos reales, en hechos tangibles, señor Beamonte. El decreto ley de junio, el de los 510 millones, movilizó efectivamente 510 millones en favor de la economía aragonesa y dirigió fondos hacia el turismo, y dirigió fondos hacia los autónomos, y dirigió fondos hacia la cultura. ¿En qué mundo vive usted, señor Beamonte? Ni siquiera lee el BOA, o alguien le lee el BOA para ver que efectivamente esas medidas se están desarrollando. Para ver, señor Beamonte, que el IAI se está pagando de manera puntual, a diferencia de lo que ocurría cuando gobernaba el Partido Popular, que se tardaba meses y meses en percibir el ingreso aragonés de inserción. La estrategia económica va a orientar los presupuestos, señor Beamonte. Va a orientar estos presupuestos, los del año 22 y los del año 23, porque este Gobierno cuatripartito goza de tal solidez, goza de tal salud, que habrá presupuestos en tiempo y forma este año, pero también al siguiente y al siguiente, orientados precisamente por esa estrategia de recuperación social y económica de la que usted también debería sentirse orgulloso, y no dando la impresión de que la firmó a regañadientes y de mala gana. Siéntase orgulloso, señor Beamonte, de las cosas que hace bien y olvídase de las que no tienen ninguna significación para los aragoneses ni para el interés general de los ciudadanos. Señor Beamonte, ha hecho usted unas ofertas de pacto tan retóricas y tan vacías que se podrían hacer en este Parlamento y en Sebastopol, y en todos sitios tendrían perfecta validez. En todo caso, señor Beamonte, en aras al pacto, al diálogo y al acuerdo, y yo estoy dispuesto al pacto y al diálogo y al acuerdo hasta sus últimas consecuencias, las tomo como si fueran ofertas serias, como si no fueran estrictamente ofertas puramente retóricas, y estoy dispuesto a discutirlas con usted en próximas fechas para que incluso el presupuesto del año 2021 las contemple. Pero tendrá que ser usted más preciso, señor Beamonte. Pase de las musas al teatro alguna vez, no se quede en las musas y pase a concretar y a tener ideas específicas sobre algo. Ha planteado usted, y esperaba oír esa controversia desde el principio de su intervención, la cuestión de la elección entre salud y economía. Mire, por imperativo estrictamente moral, creo que nadie elegiría la economía antes de la salud. Pero es que en términos prácticos se ha demostrado, señor Beamonte, que esa dicotomía no existe. Se ha demostrado hasta la saciedad de que sin salud no hay economía. Desde el principio de la irrupción de la pandemia, señor Beamonte, yo he intentado por todos los medios, sin perjuicio de la salud, mantener y salvar la actividad económica. E incluso he tenido críticas por ello.
He tenido críticas por ello, pero me parecía que sin forzar la seguridad sanitaria de los aragoneses había que procurar que el sistema productivo estuviera lo más vivo posible. Ahora bien, en determinados momentos hay que optar y, desde luego, antes que poner en riesgo la salud de los aragoneses, yo, desde luego, no se me ocurrirá ser transigente con medidas que signifiquen la utilización arbitraria de espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Primero la salud y, segundo, la economía. Suele usted recurrir mucho a la cantinela de mis relaciones con Sánchez y el maltrato de Sánchez hacia Aragón, pretendidamente, según dice usted, por una especie de enemistad personal entre el presidente del Gobierno de España y yo mismo. Bueno, pues ateniéndome a los hechos, desde luego esa enemistad bienvenida sea para Aragón, porque está resultando, al parecer, bastante beneficiosa. Los presupuestos generales de este año son un 25% superiores a los últimos de los presupuestos del Gobierno popular. 380 euros por habitante, frente a una media española de 255. Somos la cuarta autonomía que mejor sale tratada por los presupuestos generales del Estado en relación con los habitantes. En tesis como la del trasvase se ha impuesto la de Aragón frente a la de Cantabria, por ejemplo. En una disquisición que hubo entre Cantabria y nosotros respecto al trasvase del río Ebro, el Gobierno de España nos dio la razón. El eje cantábrico-mediterráneo, que el Gobierno de Rajoy dejó cojo, dejó sin la primera parte del mismo, el tramo Sagunto-Zaragoza, cuando llegó el Gobierno de Pedro Sánchez, ese que tampoco quiere Aragón, según con usted, lo restituyó en negociaciones con la Unión Europea, en las que yo también participé. Acaba el Gobierno de Sánchez de decidir la implantación en plaza de la nave de la planta de correos para organizar la logística con China. Ese es otro maltrato del Gobierno de Sánchez hacia Aragón. Acaba de anunciar un centro digital de Renfe en Teruel. Y el FITE, que en ocasiones hubo que pelear arduo para que el Gobierno de Rajoy no se lo cargara, el FITE ya ha aparecido publicado en el Boletín Oficial del Estado y se firmará en el mes de noviembre. Por tanto, me da la impresión, señor Beamonte, de que el presidente Sánchez maltrato exactamente hacia Aragón no es justamente la relación que ha tenido con nuestra comunidad autónoma. Señor Beamonte, ha hablado usted de sanidad, ha hablado de economía y me voy a permitir extenderme sobre estas dos cuestiones, porque además me ha dado usted la oportunidad de poner sobre la mesa algunos datos que seguramente, una vez conocidos, tranquilizarán bastante a la opinión pública aragonesa. Nosotros como Gobierno, ni ningún Gobierno, es capaz de controlar el ocio de los ciudadanos, sobre todo cuando ese ocio se produce en su casa, cuando ese ocio se produce en recintos estrictamente privados, que es donde, por cierto, se están produciendo un gran número de contagios. Pero sí es capaz de tomar algunas medidas sobre los espacios públicos, y en eso hacemos exactamente lo mismo que todos los gobiernos del mundo. Cerrar bares y cerrar restaurantes lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Italia, lo está haciendo Francia y lo están haciendo la práctica totalidad de las comunidades autónomas españolas, aunque luego hay que compensarles por ese quebranto que se les plantea. El Gobierno de Aragón es capaz de hacer eso, pero sobre todo desde su sistema sanitario es capaz de tener la suficiente capacidad diagnóstica y es capaz de tener la suficiente capacidad de hospitalización y UCIs para que los ciudadanos aragoneses en este momento tengan que estar absolutamente tranquilos. Mire, Aragón tiene 200 plazas oficiales de UCI y 3.990 de hospitalización en planta. En este momento, ocupadas por pacientes COVID hay 798. En marzo llegó a haber 1.065. Y en UCI hay 87. En marzo llegó a haber 147. Estoy hablando de cifras estrictamente reales.
Pero ocurre una cosa en Aragón que quizá por ser excesivamente transparentes hacemos mal, y es transmitir una información con criterios distintos al que transmiten otras comunidades autónomas. Nosotros hablamos de ocupación de hospitales y ocupación de plazas de UCI respecto a lo que tenemos en este momento, y otras comunidades autónomas lo están haciendo respecto a sus cifras ideales, respecto a sus cifras óptimas. Le tengo que decir, señor Beamonte, para su tranquilidad y para la tranquilidad de la opinión pública aragonesa, de que si la situación se complicara, Aragón podría pasar de 160 camas disponibles de UCI, que es las que tiene ahora, a 340 de manera rápida. Y en este momento tenemos 87. Fíjese si queda tramo hasta colmar las posibilidades que tenemos de 87 actuales a 340, que son las que podríamos tener. Y en cuanto a la disponibilidad de hospitalización, tenemos muchas plazas disponibles en los hospitales, pero si fuera preciso, tenemos absolutamente a nuestra disposición un hospital de campaña de 400 camas en la Feria, absolutamente libre y absolutamente vacío. Y hoy mismo se está abriendo una planta de hospitalización convencional en Casetas como planta de pacientes de COVID a punto de ser dados de alta, con lo cual se aliviará todavía más la presión de los hospitales. Por tanto, y luego le hablaré de eso, tenemos capacidad de diagnóstico, tenemos capacidad de rastreo y además tenemos una sobrada capacidad de hospitalización y una sobrada capacidad de UCIs. Por tanto, no generan alarma a la población en ese sentido, porque si lo hacen la estarán engañando, y la población lo que necesita es sobresaltos más de los debidos y sobresaltos añadidos a la propia situación que tenemos. En materia de listas de espera, señor Beamonte, le puedo decir que pacientes oncológicos no hay demora en pruebas diagnósticas ni tampoco en intervenciones quirúrgicas ni en radioterapia o quimioterapia. Insisto, no hay demora. Los problemas de cribado se suspendieron los programas en la pandemia y se han reanudado ahora mismo en cuanto al cáncer de mama y de cervix. Y el cáncer de colon se retomará a finales de noviembre, cuando acabe la campaña de la gripe. Y en cuanto a pacientes generales, lo cierto es que ha habido dos momentos, a principio de verano y después en agosto y septiembre, en las que se hizo un esfuerzo añadido para tratar de volver a estabilizar las cifras de pacientes en lista de espera. Lo cierto es que ahí la pandemia ha ocupado demasiados recursos sanitarios, las listas de espera se han resentido, pero en el mes de agosto se operaron lo suficientemente como para reducirlas en un 10%. Y en este momento, y compatibilizando sus trabajos con el seguimiento de la pandemia, la Dirección General de Asistencia Sanitaria trabaja en la elaboración de un plan de abordaje de las listas de espera que estará listo dentro de poco y que permitirá seguir reduciendo las mismas a la vez que se trabaja de manera intensiva con la cuestión del COVID. Habla usted de la necesidad de tener más médicos y de tener más enfermeros. Seguramente tendríamos menos problema si la señora Rudy no hubiera jubilado a los médicos de más de 65 años, que fue una de las medidas más desastrosas para la sanidad que se han adoptado en esta comunidad autónoma. Seguramente tendríamos menos problemas si los 4 años de gobierno del Partido Popular hubieran sido 4 años de recortes consecutivos en la sanidad. Pero lo cierto es que lo que ha hecho este Gobierno, lo que ha hecho el Gobierno de Aragón, ha sido aumentar la oferta formativa para facultativos en un 19% y la convocatoria de 19-20 hasta alcanzar 262 plazas, 41 más que en el ejercicio anterior. Si se incluyera el aumento en enfermerías, las cifras ascenderían a 315 plazas. Leo textualmente los informes. Además, hemos solicitado un aumento de un incremento del 10% más en el número de plazas ofertadas para la formación de MIR y de las diferentes especialidades de enfermería. Y estamos en conversaciones con la Universidad de Zaragoza para ampliar igualmente la oferta formativa de plazas en las facultades de Ciencias de la Salud. Por tanto, lo que ustedes deshicieron, nosotros a marchas forzadas lo estamos rehaciendo, señor Beamonte.
Combatir la COVID requiere tener capacidad de diagnóstico, requiere tener capacidad de realización de PCRs, requiere tener capacidad de rastreadores, requiere en definitiva tener el mayor número posible de ciudadanos contagiados bajo control. En este momento estamos haciendo en torno a 7.000 pruebas diarias, señor Beamonte. Aragón tiene en torno al 69% de los enfermos COVID, sabemos cuál es su origen. La media de España es bastante inferior. En Aragón se tiene un control sobre el origen de la enfermedad muy superior a la media de España y muy superior a la media de Cataluña, de Galicia o de Madrid. Hasta hoy se han realizado 567.000 pruebas, 430 pruebas por cada 1.000 habitantes. La media de España es sensiblemente inferior, 267. Es decir, hacemos muchas más pruebas, tenemos mucha más capacidad de rastreo, entre otras cosas porque tenemos 400 rastreadores, es decir, un rastreador por cada 3.000 habitantes, mientras que Cataluña tiene uno por cada 4.800, Madrid uno cada 7.800, el País Vasco uno cada 5.000 o Andalucía uno cada 14.000. Por tanto, la capacidad diagnóstica de Aragón está muy por encima, la capacidad de detección de casos está muy por encima y, desde luego, la capacidad hospitalaria y de UCIs, como le acabo de decir, también está muy por encima. Atención primaria. Gracias a las políticas del anterior Gobierno, enmendando el desastre del Gobierno anterior del Partido Popular, gracias a eso, antes de la COVID, Aragón era la tercera región con mayor dotación de médicos de atención primaria por población, 88 por cada 100.000 personas. Eso es un 14,3 superior a la media de España. En personal de enfermería, 74 por cada 100.000, un 12% por encima de la media de España. En Aragón existían 118 centros de salud y 866 consultorios, un 74% por cada 100.000 habitantes frente a una media de España de 28 por 100.000 habitantes. Insisto, después de un fortísimo esfuerzo hecho por el Gobierno anterior, que incrementó en 500 millones de euros la dotación de sanidad frente al desastre de su Gobierno, que no solo no la incrementó, sino que además había emprendido la privatización de la sanidad en el caso del Hospital de Alcañiz. Señor Beamonte, en la etapa COVID, durante el primer estado de alarma, se realizaron en la atención primaria 1.818 nombramientos de personal de diferentes categorías que se prolongaron hasta octubre y que se van a prorrogar seguramente hasta el 15 de abril. Se ofertaron 194 plazas de diferentes profesiones. Se incorporaron al sistema 51 médicos de familia, 272 enfermeras, 70 trabajadores sociales. Es decir, cuando decimos que no escatimamos recursos ni escatimamos medios en la sanidad, nos estamos refiriendo no a quimeras, sino a cifras concretas, a hechos concretos, a datos contantes y sonantes que tienen reflejo presupuestario y que son muestra inequívoca de la vocación y de la voluntad del Gobierno de Aragón, primero, de tener una salud de las mejores de España y, segundo, de estar a la altura de las circunstancias para responder frente al COVID. Señor Beamonte, si quiere que le hable de reservas estratégicas, lo cierto es que ha sido usted demasiado injusto cuando nos ha acusado de ser responsables de no tener las suficientes al principio de la COVID. Pero es justamente lo que le pasó a todas y cada una de las comunidades autónomas de este país, y algunas más que a nosotros, y no me voy a referir a ninguna en particular. Y es lo que le pasó a Francia y lo que le pasó a Inglaterra. La gran dificultad que nosotros teníamos para encontrar mascarillas, para encontrar respiradores, es que estábamos compitiendo todos en la búsqueda de materiales en China con un encarecimiento de los precios y teniendo que recurrir a fórmulas que siempre agradeceré de la COE y de otros que nos ayudaron mucho en ese momento. Pero ahora mismo Aragón tiene material estratégico a nivel de consumo para 2 meses. Hemos tenido que incluso alquilar un segundo espacio en la feria de muestras. Hemos adquirido
muchos equipos informáticos y tecnológicos para la atención, el diagnóstico y el tratamiento de pacientes, reciente adquisición de test de antígenos a 2 proveedores, uno de ellos aragonés. De momento se han adquirido 200.000 unidades y ya se ha repartido el primero por todos los centros de salud. E insisto, y esto es algo muy importante, que a usted no sé lo que le producirá en cuanto a sensación personal, pero a los aragoneses les da mucha tranquilidad, además de todos esos recursos, además de toda esa capacidad de diagnóstico, además de toda esa capacidad de atención hospitalaria existente y de UCIs, tenemos los hospitales de campaña. En cuanto a infraestructuras sanitarias, me asombra que tengan ustedes, y perdone que utilice esta palabra porque mi tono quiere ser de absoluta colaboración y de absoluto buen entendimiento con usted, me asusta el cinismo con el que ustedes abordan lo relacionado con los hospitales de Teruel. Ustedes encontraron un hospital adjudicado y rescindieron la adjudicación por riesgos de terremoto. Ustedes quisieron hacer en Alcañiz un hospital privado. Ustedes no pusieron un ladrillo durante su etapa de gobierno en la provincia de Teruel. Ustedes no hicieron nada en Zaragoza. Ustedes no hicieron nada en Huesca. Ustedes desinvirtieron en sus 4 años de gobierno. Pues bien, en este momento el hospital de Teruel y el hospital de Alcañiz se están construyendo los dos. Ha habido problemas ajenos a la voluntad del Gobierno, problemas de los adjudicatarios de las obras que decidieron no seguir con las mismas, pero el Gobierno ha actuado con diligencia y en el caso del hospital de Teruel, el lote 2, que fue el que se rescindió, se adjudicará en el primer trimestre del año 21, adjudicará porque se licitará en noviembre de este año, y el hospital de Alcañiz se reanudará en el primer cuatrimestre del 21 porque se licitará en noviembre o diciembre también de este año. Se han abierto la presentación de ofertas en el San Jorge y está inminente la adjudicación del centro de salud del barrio de Jesús de Zaragoza. Por cierto, una ciudad en la que, insisto, el Gobierno del Partido Popular no hizo absolutamente nada ni en materia de salud ni en materia de educación. Señor Beamonte, creo que tiene usted una visión, no sé si desacertada, equivocada, no sé si deliberadamente miope, sobre la realidad económica aragonesa. Y no sé si en este primer turno me dará tiempo a decirle todo lo que le querría decir, sobre todo para su tranquilidad, porque lo veo fundamentalmente desinformado de lo que ocurre. Solo tiene razón, señor Beamonte, en una cosa. Tiene razón en que en este momento las cosas en la economía están mal. Pero están mal en Aragón y están mal en todo el conjunto del país. Por tanto, da la impresión de que el problema no lo tenemos nosotros, de que el problema nos trasciende con mucho y de que lo tendremos que resolver entre todos. A pesar de todo, señor Beamonte, yo quiero tranquilizarle a usted y tranquilizar a la opinión pública aragonesa con una serie de datos que, junto con los primeros fundamentos que de por sí tiene la economía aragonesa, a través de sus sectores estratégicos, a través del dinero del Fondo Europeo de Reconstrucción, luego eso se lo aclararé también, a través de los propios presupuestos que se van a aprobar, nos permiten ver el futuro con un cierto optimismo. Dice usted que Aragón se desmorona, pero claro, usted es aficionado a frases que utiliza recurrentemente durante meses hasta que la gente se aburre de escucharlo y cambia de frase, cambia de disco y se inventa otra. Se pasó un tiempo diciendo que Aragón era un infierno fiscal, hasta que se puso en evidencia que era absolutamente falso, la gente dejó de escucharle, si es que alguna vez le habían escuchado, y cambió el sonsonete y ahora dice que Aragón se desmorona. Pues bien, no le diré yo que Aragón no pase por una situación complicada, que la está pasando, pero desde luego no es una situación muy distinta, como le decía antes, a la de los demás, y desde luego en muchos casos es mejor a la de los demás. En cuanto al Producto Interior Bruto se refiere, las previsiones del BBVA, de Ibercaja o del propio Gobierno de Aragón van todas ellas en el sentido de que en el 2020 en Aragón caerá menos que en el resto de España. Estaremos en una caída inferior a la de la media española. ¿Por qué?
no por la acción del Gobierno, aunque algo tendrá que ver, sino sobre todo porque tenemos una estructura económica más resistente a las crisis. La industria tiene más peso en nuestro Producto Interior Bruto, el turismo no tiene tanto peso como en otras comunidades, los servicios no tienen el peso casi exclusivo que tienen en algunas, y eso le da a nuestra economía una solidez importante, y por eso el Producto Interior Bruto está cayendo menos. Uno de los motores de cualquier economía, señor Beamonte, son las exportaciones. Pues bien, en Aragón, el pasado mes, se lideraron respecto a las de España. Aragón lideró el incremento de exportaciones con un 4,4%, cuando en el conjunto de España descendió un 9%. E insisto, ese es uno de los motores fundamentales de la economía, sobre todo en un momento como este en el que las familias, por miedo, ahorran y no gastan. Es decir, que el consumo interno no tira como en otros momentos. Las cifras de negocios en la industria en Aragón han bajado un 5,20%, pero es que en España han bajado casi un 10%. Las cifras de actividad en el sector servicios en Aragón un 7,86%, pero es que en España bajaron un 15%. El comercio minorista ha tenido un descenso del 0,51%, pero es que en España ha tenido un descenso del 2,22%. El índice de competitividad regional, que es un dato muy interesante para analizar las posibilidades de futuro que tiene una economía, nos sitúa a Aragón como la quinta región con un entorno más favorable para las empresas y el crecimiento económico. La quinta, a la cabeza de España, junto con las comunidades más desarrolladas. El índice de confianza empresarial, y creo que los empresarios tienen incluso mejor olfato que usted para barruntar por donde vienen los vientos del futuro, el índice de confianza empresarial respecto al trimestre anterior habla de que Aragón es la segunda donde más ha aumentado esa confianza, 2 puntos por encima de la media de las comunidades autónomas españolas. Y en cuanto a la destrucción de empresas, que es algo a lo que usted también se refería en su intervención, he de decirles que en agosto, respecto al año anterior, había habido una caída del 3,16, pero es que en España había habido una caída del 3,50, es decir, la caída de empresas en Aragón ha sido menor a la caída de empresas en España. Se llena usted la boca con que Aragón está arruinado, desmoronado, con que Aragón tiene una situación de deuda absolutamente desbordada. Pues bien, resulta que en el segundo trimestre de este año éramos la única o una de las dos únicas comunidades autónomas que había reducido deuda, y resulta que a finales del segundo trimestre del 20 la deuda en Aragón equivalía al 24% del PIB, mientras que la media española es del 26%. Es decir, tenemos un nivel de deuda Aragón por encima de la media española. Y en cuanto a la presión fiscal, que ya no le preocupa a usted, hace bien en que no le preocupe, porque lo cierto es que la presión fiscal en Aragón en el año 18 continuaba por debajo de la media de España, 5,19 sobre el PIB en Aragón, 5,31 sobre el PIB en España. Y en cuanto al empleo, señor Beamonte, un poco de generosidad, señor presidente. Continúe. En cuanto al empleo, lo cierto es que los datos del Banco de España hablan de que en el año 2020 Aragón será una de las comunidades autónomas, en concreto la comunidad autónoma, donde se producirá un menor aumento del paro. Habrá un descenso del 2,21, pero en España habrá un descenso del empleo del 4,2, es decir, tendrá bastante mejor comportamiento el paro en Aragón que en el resto de España. El último dato del INEM hablaba de que el paro registrado en Aragón es del 22% en el último año, por debajo del aumento que se ha producido en España, que ha sido del 22,62. Es decir, el paro ha aumentado más en España que en Aragón. Y la afiliación a la seguridad social, señor Beamonte, ha caído menos en Aragón que en España. Según la EPA, somos la quinta región con menor tasa de paro, un 11,90 frente al 16,26 del resto de España. Respecto al trimestre anterior, en Aragón ha aumentado 0,12 puntos, en España casi un punto entero.
Y hay dos datos que son francamente esperanzadores, que es el de la tasa de paro en menores de 25 años. Aragón es la segunda región con menor tasa de paro entre los menores de 25 años y, en cuanto a mujeres, es la sexta región con menos tasa de paro, un 13,65 en Aragón, un 18,39 en el resto de España. Los ERTEs, señor Beamonte, y esa es una buena noticia porque quiere decir que estamos normalizando nuestra situación laboral a mucha mayor velocidad que la del resto de España. La disminución en Aragón ha sido del 85% respecto a abril, en España del 78%, es decir, que estamos avanzando a mucha mayor velocidad en la reducción de los ERTEs que en el resto de España. Y un dato que, cuando se habla de despoblación, parece muy interesante poner de manifiesto. Aragón ganó en el año 2019 9.859 habitantes. De entre la parte de la España despoblada, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y La Rioja, solo Aragón y La Rioja tienen datos positivos en cuanto a la evolución demográfica. Por tanto, señor Beamonte, estamos mal, efectivamente estamos mal, pero no estamos peor que los demás, estamos en casi todos los aspectos mejor, tenemos unos sectores productivos potentes, tenemos un sistema sanitario magnífico, estamos haciendo frente a la COVID con más instrumentos de lo que le está haciendo prácticamente ninguna otra comunidad autónoma y, aunque estamos mal, señor Beamonte, si usted confía en Aragón, si usted confía en la economía aragonesa, si usted confía en el sistema sanitario aragonés, póngale un poco más de optimismo a sus intervenciones, porque desde luego con el tono que he utilizado esta mañana no soluciona ningún problema ni añade ningún tipo de vitamina moral ni política a la buena marcha de la economía ni de la sociedad aragonesa. Gracias, señor Lambán. Señor Beamonte.